Hilanaka kullakanaka askerumakipan taqniro runtanipsma hicharmaja hisk'asiñatakiwa akallika toqonmistusqtan Facebook toqona aymari yatirqaña uksap aka Facebook chaqana taqniro runtanikusma kawkachaqanti hiqhata siptawkakama aka wint'ayawqa aka uñayst'awqa anchaqa tamanch'aqaya niyawnch'taniñani mawksuit abjeta uchirta winakistasqa siku istañan mauka ukat hisk'anaka Hayseñani. Hermanos, tengan ustedes buenas noches. Hoy es noche de consultas. Pueden mandar sus preguntas para que yo les responda, no sé, preguntas puntuales. Ayer hemos recibido en la publicación que hicimos y anunciamos de que iba a haber este horario de consultas para que manden, ¿no?, sus consultas, valga la redundancia. Entonces voy a compartir la publicación en el grupo que tenemos y luego empezamos. Pueden ir enviando sus consultas. Waliki Niauchaqi Chaguch Kaltañani Kullaka Janet Carita Kamisaki Hilatelia Sayayaki Panaya Siwa Kullaka Humarus Kamraki Aruntas Manchaja Aka Utak Pacho Instanistan Hichuru Hiskana Kwa Haysañani Sasawa Wasuruja Saskayatan. Hoy es noche de consultas. Entonces empezamos. Ayer hemos visto algunas interrogantes que tenía algunos hermanos. Entonces vamos a consultar, digo responder. Chitastampi Hilata Mahilata Osaskana Ihmatata Kamsanshmuni Ihmatata Hilata Ihmatata Ukaksanmuniwa Ihma Ukaroja Sañmoneja viuda Uksañmoni. No, había un hermano que estaba consultando el día de ayer. ¿Qué quiere decir Ihma? La palabra Ihma. Ihma es pues cuando te quedas viudo, ¿no? Viudo Sañmoni. O viuda. En Aymara no tenemos género para esta palabra, ¿no? Podemos decir Ihma para el hombre, para el viudo, Ihma para la mujer, ¿no? Entonces Ihma tata, Ihma mama, Ihma chacha, Hanukaj Ihma warmi, Ukama. Entonces esa sería la respuesta a una de las consultas que nos hacían el día de ayer. Otra consulta. Había una hermana que en el grupo nos consultaba lo siguiente. No, nos decía, explique por favor la gramática aymara. Y pues la gramática es tan amplia que en una transmisión no podemos abarcar todo, ¿no? Pero he pensado en darles algunas recomendaciones para que ustedes aprendan. Si ustedes están aprendiendo a hablar aymara, si ustedes no saben hablar aymara, no, generalmente, por lo que se enseña en algunas instituciones estatales, universidades, institutos, etcétera, al aymara se le enfoca como una lengua gramatical, ¿no? O sea, a lo que quiero decir es, se enseña como gramática. Se enseña como si los estudiantes estuvieran aprendiendo lingüística, ¿no? Entonces, ese no es el enfoque conveniente para aprender a hablar. A lo que me voy es que a los estudiantes no se les debe introducir la lengua, cualquiera que sea, como si fuera morfología, como si fuera sintaxis, ¿no? Se les tiene que enseñar a hablar, porque actualmente lo que se ve en las instituciones es lo siguiente. En la universidad, por ejemplo, donde yo estudié, había compañeros míos que en el examen conjugaban los verbos, ¿no? Los verbos en diferentes personas, diferentes modos, muy rápidamente. Eran más expertos que los propios hablantes. ¿Qué quiere decir esto? Que sabían los sufijos verbales, ¿no? Las conjugaciones, las partes esenciales que se tenían que aumentar a la raíz verbal. Entonces, con esos exámenes ellos, como les decía, eran más expertos que los propios hablantes.
Pero a la hora de expresar la oralidad, ya no, ¿cómo les digo? No exteriorizaban lo que hacían en los papeles. Entonces, no tenemos que gramaticalizar mucho nuestro aprendizaje de la lengua, ¿no? Tenemos que aprender de una manera tal que no nos compliquemos con sufijos, no nos compliquemos con sintaxis. Tiene que ser contextual el aprendizaje. Que a veces resulta que hay docentes, hay profesores, yatichiris están allá, yatichirina caja. Chamachampitu cuya sufijo, claro, si están ¿no? Entonces, les complican pues con el uso de sufijos. El estudiante está se dificulta en eso de organizar los sufijos. ¿Cuál va después del siguiente sufijo? ¿No? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál viene después? Etcétera. Entonces, no debe ser el aprendizaje así, ¿no? En la gramática debe ser algo tal vez paralelo, algo secundario a lo que se está aprendiendo, ¿no? Y por eso que no recomiendo aprender de esa manera. Ya, entonces, para aprender una lengua tenemos que tener la posición de un niño. Wawana kamañesawa, ¿no? Wawana kamacha yate kapkaruna kukaj. Hupanagane y kilaruna yaptaña, no kaukarus kilarusaru kanak anchi. Hanipini yatip kisa, ni hachahakes yaptanteja. Wawana kaja istas kuna lurawina kana. Hakasa, histasisa, kuntimunap ukanakan piyupanakaja y yatekapjeja, ¿no? Entonces, como los niños, aprender en situaciones, con movimientos corporales, con acción, no estar sentado y hundido en un asiento. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos los yatichirinaka, cuando los yatichiri, le damos una evaluación ahí en papel a un estudiante, claro, va a escribir bien, pero posiblemente, como hace un rato dije, no va a hablar. ¿Y cuál es el fin para una persona que no habla? No es pues sacarle de un lingüista, no es cargarle de sufijos, no está estudiando lingüística. A veces incluso nos complicamos con el hecho de que he visto textos donde incluso se da los sufijos con sus nombres, ¿ah? Para que una persona aprenda a hablar. Eso como acentivo, desentivo, aditivo, etc. Esos nombres no corresponden, ¿no? El estudiante que está empezando a hablar no necesita aprender eso. Eso es para lingüística. No necesita saber si es acentivo, si es desentivo, si es aditivo, etc. No necesita saber si es posesivo. El estudiante necesita utilizar esos elementos, saber solamente sus significados. Entonces, cuando me han consultado ayer sobre los sufijos, ¿qué es lo que se puede hacer? Enseñar los sufijos solamente cuando es necesario, pero no los nombres. Como les digo, no estamos en lingüística, tenemos que enseñar el sentido que adiciona ese sufijo. Entonces, yo, como no estoy transmitiendo mediante una plataforma que me permita escribir en pantalla, me he traído este pequeño pizarrón. Y entonces, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos la palabra así, manca siñanía, ¿no? Manca siquiñanía. Así, una sola palabra. Manca siquiñanía. Ya aquí podemos ver diferentes sufijos. Ahí está si, está ki, ahí está ñani y está ya. Pero si al estudiante nosotros le vamos a dar los nombres, explicar sufijo por sufijo, ¿qué es lo que va a hacer?
a la hora de componer, de querer oralizar, se va a tardar pues en codificar eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago en estos casos? Enseñar por terminaciones. Por ejemplo, Mancasi Quiñanía. En Mancasi Quiñanía, enseñar toda la terminación. La traducción, si es necesario, se podría dar así: comeremos nomás pues, ¿no? O nos comeremos nomás pues, algo así, ¿no? Entonces, la parte de comer está dando manca, ¿no? Siquiñanía. Si por sufijos vamos a analizar, sería pues así. Esta parte significaría pues. Esto significaría la parte que corresponde a nosotros para el futuro. Aquí estaría nomás. Y aquí estaría el sufijo que llaman reciprocativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Mancasi Quiñanía. Comeremos nomás pues, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer es cambiar solo esta parte y dar el significado de todo esto. Mancasi Quiñanía. El estudiante ya sabía toda esa terminación. Siquiñanía. Que añade el significado de en futuro, no más pues, ¿no? En este caso, Mancasi Quiñanía, comeremos no más pues, o sería imperativo en este caso también. Y está dando un significado de petición, ¿no? De petición, Mancasi Quiñanía. Lo que podríamos cambiar es esta parte nomás, ¿no? Para estar haciendo entender mejor al estudiante. Uma, por ejemplo, para comer. Uma siquiñanía. Conta, del verbo contaña, conta siquiñanía, ¿no? A ver. Yanapta siquiñanía. Entonces ahí, esta parte solamente cambiaríamos y no nos complicaríamos con los sufijos. Entonces, con eso quería decir que enseñar terminaciones es más productivo que enseñar sufijo por sufijo. Espero que se haya entendido. Entonces, esta noche no voy a explicar los centenares de sufijos que existe, ¿no? Sería pues por una transmisión de varios días. Son varios sufijos, son centenares como les acabo de decir. Entonces, no vamos a ingresar a ese campo, a no ser que alguien pregunte por un sufijo en especial en la transmisión. Ahora bien, en la gramática, tal vez algo importante a señalar es que el orden de palabras, hay que recalcar esto, ¿no? El orden de palabras. Primero el sujeto en una oración, luego se llama complemento técnicamente, y el verbo al final. Estos días observamos, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Una traducción en la estructura que tiene el castellano. Es decir, en el castellano tenemos un sujeto, tenemos un verbo y luego un complemento. ¿Qué es el sujeto? Puede ser una persona, por ejemplo. Yo, ¿no? Nayaj. Nayaj pokotanak manka. Nayaj pokotanak utan manka. Supongamos que esa es la oración. Nayaj sería el sujeto. Pokotanak utan sería la parte que complementa. Manka sería la forma verbal. Pero ¿qué se hace en los medios de comunicación? Nayaj manka pokotanaka. No, en el orden del castellano se emite generalmente. Van a escuchar ustedes en las cuñas radiales, pueden escuchar también en algunas emisiones televisivas tal vez esa estructura, porque les dan un texto en castellano y al traducir siguen esa misma estructura del castellano. Repito, si fuera la oración Nayaj
pocotanak utan manqa. En esas emisiones de medios de comunicación se dice como nayak manqa pocotanak utana, algo así, ¿no? Entonces es importante recalcar esto en la parte de la gramática. El verbo, si bien no es obligatorio, pero por lo general tiene que ir al final. El orden de las palabras puede cambiar también el significado, pero esto no es obligatorio, como les digo, pero es por lo general lo que tiene que pasar, ¿no? El verbo al final, el sujeto al inicio y la parte complementaria al medio. Otro dato importante en la gramática es que el adjetivo va delante del sustantivo. En castellano, si tuviéramos el ejemplo de gato, grande. Gato sería el sustantivo, el nombre, y grande sería el adjetivo. No, entonces gato, el sustantivo, va primero y grande, el adjetivo va después. Pero en Aymara es al revés, ¿no? En Aymara el adjetivo va adelante y el sustantivo va después. Es como decir grande gato, grande casa. A ver, ¿cómo podemos decir? Azul gato, no, azul casa, algo así, no hay gatos azules. Entonces, azul casa, en ese orden, el adjetivo primero y el sustantivo después. Entonces, así tendríamos, en vez de gato, grande, en ese orden, en vez de decir pisi chiara, que no corresponde, se tiene que decir chiar pisi. En vez de decir pisi hacha, que sería gato grande, se tendría que decir, o se tiene que decir hacha, que es grande, pisi, hacha pisi, hacha ano, hacha waka, hacha haqe, hacha warmi, hacha kullaka, hacha lamana. ¿Kunas lamanaja? Lamanaja y lana kullakanaka, bañador sisktanuka lamana sata, con lamanaja. Ukamawa arunaka apnaka siñapa. No, en la traducción se ve eso a veces cuando consultan por mensajes en línea, me consultan y dicen, está bien esta frase, me dicen, ¿no? Entonces, lo que veo es siempre eso, que se sigue el orden de las palabras que tiene el castellano y no tiene que ser de esa forma, ¿no? No tiene que ser sustantivo adjetivo, en este caso tiene que ser adjetivo sustantivo. Otros ejemplos. Gelcaña se dice a bolígrafo, lápiz, ¿no? Todavía no se tiene palabras específicas. Entonces vamos a decir gelcaña. Aquí tenemos tres. Kimsautisto, ¿no? En castellano diríamos marcador, sustantivo, rojo, adjetivo. Pero en Aymara al revés. Rojo, huila, chupica, hay un debate por ahí, ambos sirven, ¿no? Entonces, huila, gelcaña. Chupik, gelcaña. Esta azul tenemos aquí. Sustantivo sería marcador y el color estaría como adjetivo. Marcador azul sería el orden en castellano, pero como les digo, en Aymara es al revés, azul primero y luego marcador. Laram gelcaña. Lo mismo aquí. Marcador negro en castellano y en Aymara al revés. Negro se dice chiara. Y a ti acá. Chiar gelcaña. Entonces, esos dos datos importantes también les quiero transmitir esta noche. Vamos a revisar algunos comentarios. Kamisaki hilata sufijo afirmativo campi aticham hitisu kamsani hirat kuyaka dora kota. Alex Chávez Chambi, Hupak Hilata Uñitanis Karaki, Hayalia Hilata Alex Chambi, Mararun Tansa. Waliki Mokewa Marka Taruntas Masiwa Hilata Anisuti Uñstkit, Hitipinichima Hilata Uksata Aruntaniski, Hayaya Hilata Aruntansma Waliki Uksata Uñtaniskista. Kayanda Kuyaka Nelly Gloria Ramos, primera vez que veo escrito el Aymara al revés. En la transmisión seguramente ha salido al revés. Waliki Kuyaka. Maisaru Pachaya.
Hananchit awinaka sasausanima hilataja. Walikiu. Hananchit ya no kama. Ayer también un hermano mandaba la siguiente consulta. ¿Cómo se dice las siguientes oraciones? Presente simple, dice, ¿no? Nos ha mandado con términos, con terminología con la terminología que se tiene para el castellano, presente simple, presente compuesto. Yo juego con mis hermanos. Hace un momento les aclaraba que en la oración el sujeto primero, el complemento al medio y el verbo al final. Entonces, en este caso, yo iría primero. Yo, ¿cómo se dice? Naya, nayaj. El complemento sería con mis hermanos. Nayaj, hilanaka jampiu, anata. Yo juego con mis hermanos. Eso sería en forma presente. Nayaj, hilanaka jampiu, anata. Ahora, hay un tema en este caso de traducción. Cuando traducimos hermanos en castellano, hay una ambigüedad. Por un lado, solamente se refiere a los varones, mis hermanos. Pero por otro lado, esa palabra también tiene otro sentido. Hermanos, como la suma de los varones, hermanos varones, y las hermanas. Entonces, tal vez hay personas que están viendo en este momento que hacen traducción. También en las traducciones observe lo siguiente. Para decir hermanos, solamente usan hilanaka. No, hilanaka. Pero tienen que ver el contexto. Si la palabra hermanos solamente se refiere a los varones, pueden traducir como hilanaka. Pero si la palabra a traducir se refiere a los varones y a las mujeres, hilanaka no corresponde. En ese caso se tiene que utilizar, no existe una palabra que englobe a ambos, entonces ambos, hilanaka, kuyakanaka, o hila, kuyakanaka. Así se tendría que traducir si la palabra hermanos en castellano se refiere a ambos géneros, a los hermanos de ambos géneros que tenemos. Reitero. Si hay hermanos que están viendo esta transmisión y que hacen traducciones, si ven una oración como la que nos mandó un hermano Javier, creo que se llama, dice, yo juego con mis hermanos. Tienen que ver el contexto antes de traducir. Porque por lo general, como decía, cuando ven hermanos directamente traducen hilanaka. Se puede traducir de esa forma si se refiere a los varones solamente, ¿no? Pero si se refiere a varones y mujeres, se tiene que traducir como hilanaka kuyakanaka o hila kuyakanaka. Eso contextualmente hablando. Eso corresponde. Entonces, este fenómeno también ocurre con la palabra joven, por ejemplo, ¿no? Sangre joven, veía por ahí un nombre creo de un grupo, Huaynahuila, pero en este caso hay un problema ahí. Sangre joven no solamente se refiere a los jóvenes, a los varones, también se refiere a las mujeres. Entonces, Huaynahuila, ahí estamos cortando ya el sentido, solamente masculinizando. Tendríamos que aumentar Huaynatahuahuila, algo así, ¿no? Entonces, eso se debe ver cuando traducimos expresiones como la que acabo de citar. Continuamos con la consulta. Estoy escuchando Sicuriada. Y estás claro, o no añani waliki hanay kom chuhuka akan arsun giriste hilana kulyakanak inasumanaga kun yatin muna pharaxta kamisaki hilata. ¿Cómo se dice la enfermedad gripe kulyaka Marisol Humeres? Walikiwa Marisol Humeres kulyaka gripe kunayman arunaka utjeja gripe sañataki qananchtañan yaqipamayta asitanaka yaqipaja kamsna sanchaja
Yaqepaj Aymar Pachpan Utjir Aruna Karaki Utjir. Entonces, gripe. Tenemos préstamos, tenemos palabras propias de la Aymara. Jurma usu. Jurma, moco, usu, enfermedad. Jurma usu. Es uno de las formas que podemos utilizar para decir gripe, resfrío, ¿no? Ahora, en el lenguaje cotidiano, ahí en la calle, interactuando con nuestros hermanos, vas a poder escuchar también estas expresiones. Zumarisu. Zumarisu es pertinente aclarar que es una refonemización o aymarización de la palabra castellano romadizo, ¿no? que también se refiere a una enfermedad respiratoria. Romadizo, ¿ya? Entonces, zumarisu, romadizo. Podrías escuchar eso. Tal vez también escuches decir pisti. Naya pisti ni isthay chakama hurma kana uthaska chito hay ojoska pisti ni tukama. Inasis chisma, pisti. Pisti también es la aymarización de la palabra peste. Ahora que estamos viviendo momentos de pandemia, hace unos siglos había pues la peste negra y la peste bubónica. Entonces, esas enfermedades, al ser pandemias, también afectaron a nuestros antepasados y a sus explotadores, en este caso también los españoles, ¿no? Entonces, de ahí que de peste, de romadizo, vengan pisti y zumarizo. Aymara no kamaja, hurmausu, ukamsasmawa, hurmausu. Ahora, si quieres saber cómo se dice tos, chojo, ¿no? Chojo. Uju también, chojo, hanuka, uju, ukamsasmawa, kuyakamarisol. Hurmausu, chojo, uju, ukama. Cha, inasa, ya tenemos esta kamsna sanchaja. Fiebre, almastampi, ojlita tasioncha, fiebre, pututi, ¿cómo se llama? Pututi chito hayampi, igual pututi pasam apatasi, ¿sabes? Pasampi uka apatasiño ko putut apatasiño aquí, ¿no? Entonces, así se dice hermana. Hilata zoher mamani chata, kamisaki hilata, walik hilata gangasto, hilata vida luznayo, uñhaskaraktano, hilata maja, aruntandiaxmao. Hermano, yo tengo una consulta. Pucara es Aymara, dice Hilata Ainara Sausal, Ainara Sausal, lo que más utipa. Hilata Ainara, Pucara. Claro que es Aymara, fortaleza significa, ¿no? El lugar donde se quedaban pues nuestros antepasados para resistir. Waligiti, Pucara. Ahora tal vez tengas cierta confusión porque hay términos que son comunes al quechua y al aymara. Puede ser también. Ahora, cuando una persona aprende, esta anécdota les quiero contar. Cuando un no hablante está aprendiendo a internar el aymara, se equivoca pucara con puraca, ¿no? Pucara con puraca. Pucara, ya les dije, no es la fortaleza, un lugar. Puraca es el estómago. Entonces por ahí sacan sus oraciones, dicen Pucara Jausutu, Pucara, en vez de Puraca Jausutu. Entonces, cambio de sílabas por ahí también existen. No se equivoquen Puraca con Pucara. ¿Waligit? Kama Hilata. ¿Qué significa así? Si es Hilata y nada, ya le di el significado. Walik, Hanu Purak Sabhat, Kamisaki. Hilata Elías, Arunt Anima, Puno Marcat Pachasawa, Hilata René Quiñones, Upaxani, Hilata Arunt Anexma, Punukama. Waliki, acá está Ampican Camarus, Walikus, Cancamarus, Waliki. Seguimos entonces con la consulta del hermano Javier. Hablaba de yo juego con mis hermanos, no sé dónde me he ido, ¿no? Ahí con mis respuestas, me he ido por las ramas, ahora estoy volviendo. La otra forma que consultaba era yo estoy jugando. Nayaj anatasktua, así se dice, ¿no? Nayaj anatasktua. Pero como ahí el hermano consultaba
consultaba con un complemento con mis hermanos, Nayaj, supongamos que solamente varones. Nayaj, Hilanaka Hampiu, Anataskta. Así sería, ¿no? Yo jugué con mis hermanos. Nayaj, Hilanaka Hampiu, Anatta. Ahora aquí hay una sola forma para el presente pasado, se llama esa forma en los textos de lingüística. Nayaj, Hilanaka Hampiu, Anatta como presente. Nayaj, Hilanaka Hampiu, Anatta como pasado. Y creo que en la pregunta que me mandaba decía, ¿cómo se diferencia con adverbios? Sí, en este caso sí, hermano. No, y el contexto también. Puede ser que el adverbio ni siquiera se necesite. Por ejemplo, con adverbios. Wasuroj, ayer. Wasuroj nayaj hilanaka hampiu anatta. Entonces, ayer yo jugué con mis hermanos. Ya sería con sentido pasado. Hichuroj hilanaka hampiu anatta. Hoy juego con mis hermanos. Entonces, depende del contexto. Y en este momento el contexto del adverbio, el contexto que nos ha dado el adverbio es el que nos ha servido para diferenciar eso. Gilata Norberto Quispe Bellido, saludos desde Juliaca, Sasau Gilata Ceja, Humarus Comarak Gilata Runtanima, Hayapan, Kayakama, Juliaca Marca Cama. Saranta Sequinanaka, Haisau, en Buale Hachapinuka, Hisktawian Pico Gilatoa, Alunia Pala Papa en Danichau, Haichakan, Haisaskta. Yo estaba jugando con mis hermanos. Nayaj, Hilanaka Hampiu, Anataskayata. Así se dice, hermano. Nayaj, Hilanaka Hampiu, Anataskayata. Me consta. Ahora, lo que en las hojas no había es otra forma que hay en el Aymara. Algunos a lo que acabo de decir le llaman pasado consciente, pasado testimonial. Le llaman consciente porque nos acordamos de lo que hacemos. Nayaj Hilanaka Hampiu Anataskayata. Yo estaba jugando con mis hermanos. No, entonces me acuerdo. Pero si digo Nayaj Hilanaka Hampiu Anataskatata. O sea, yo había estado jugando con mis hermanos. Ni me acuerdo. O no estoy consciente. Había hecho y parece que me estoy enterando, más o menos ese sentido tiene. Yo había estado jugando con mis hermanos. Ese es otro pasado que existe en el Aymara. Anataskayata con Anataskatata. ¿Ya? Entonces, demos también esa aclaración aquí. Igual que yo fui a jugar con mis hermanos. Nayaj Hilanaka Hampiu Anatir Sarta. Así ya sería, ¿no? En este caso ya es ya hay varios verbos, no solamente una conjugación acá. Ya está el verbo ir y está el verbo jugar, ¿no? Entonces en castellano vemos una perífrasis ahí. Fui a jugar, se llama perífrasis ese tipo de construcciones. Ya, yo he jugado. Ahora, dice el hermano, Wasuroj Nayaj Hilanaka Hampiu Anatua. No corresponde esa forma, hermano. Wasuroj Nayaj Hilanaka Hampiu Anatasktua. Tampoco corresponde, ¿no? Entonces, en este caso, lo que correspondería es Wasuroj Nayaj Hilanaka Hampiu Anatta y no tua. ¿Ya? Wasuroj Nayaj Hilanaka Hampiu Anatta. En el segundo caso, Wasuroj Nayaj o Masuroj, como nos ha enviado, Wasuroj Nayaj Hilanaka Hampiu Anataskayata. Anataskayata y no Anatasktua. No, la diferencia, reitero, no tendría que ser Wasuroj Nayaj Hilanaka Hampiu Anatasktua, sino Wasuroj Nayaj Hilanaka Hampiu Anataskayata en la forma consciente, o Wasuroj Nayaj Hilanaka Hampiu Anataskatata en la forma inconsciente. Inconsciente, con comillas. Waliki. Waliki. Futuro sigo Hilataja. Y yo voy a jugar Nayaj Anatawa. Yo habré jugado Nayaj Panakampiu Anata. A ver, no, aquí no se nota, ¿no? Walik, yo voy a jugar entonces, o yo jugaré, es la misma forma. Nayaj Hilanaka Hampiu Anata.
Nayahilana campeón anata. Yo voy a jugar o yo jugaré. ¿Cuál es la forma más usual? Decía su consulta. La forma más usual siempre va a ser la forma de interacción tú y yo, es la que más necesitamos. Hutamakaru, Sarañani, ¿no? Tú y yo, entre la persona hablante y la persona a quien se está hablando. Esas son las formas más usuales y lo del momento, yo creo. Mancañani, Mancasiñani. Entonces, las otras formas, había estado, ¿no? Anatascatatua, Anatascawa. Son formas que utilizamos con menos frecuencia. ¿Walikiti? ¿Cómo aquí Hilata? Hilata Zoher mamá nichata, kamisaki Hilata Elías maruntawi tajna markat pacha. Hayaya Hilata Zoher. Hayaya Hilata Elías. Justaita wasaki ukitisi kwa Hilata ha. Nesut poinskiti. Se ha perdido el comentario. Hilata Zoher mamani chata. Kamisa Hilata Elías maruntawi tagna margat bacha. Mayan pukasta. Hilata Willy Charca. Kamisa Hilata Willy. Arunt ansmawaka Brasil margat pachi. Halalta ni Brasil margat pacha. Kamakiwa Hilanaka Kuyakanaka. Kaisan kunahiskanaka sutru. Karuñhat araki. Waliki. Cuyaca Yolanda, Hilata Gustavo Calle, Juana Carlos Arunt Aniparaxmao. Saludos desde Cepita, Perú, Hilata Gary, Vilmar, Mamani. Waliki, Hanio Hisklanaga Utikas Machit Ampi. Kayan takta Hisklanak pista esta. Hisklanak pista esta. Kuliaka Hilata kapag ñan koyan takisiwa Hilata mararunta nexmao. Kaya maista. Yo quiero aprender. Saludos desde Arica, Chile. Siwa kana kamsanch moni hiskaki winstanampi. Ukaja. Yo quiero aprender. Kuliaka Julie Chura Flores. Hilata Kuliaka runtan smahumaru. Kalagrama rokritampi. Kuliaka Hilata sasas. Walikiwa. Wali Yuspagari Tichiri desde Tacna, Perú, Hilata Javier Marino Ordóñez Espinosa. Waliki. Kajya Kaisktag. Ahí está. Hay una consulta más. Dice, sobre las palabras nuevas, ¿cómo podemos hacer si Hilata Mahilataja? Eugenio si Hilatan Sutipa. Waliki. Sobre las palabras nuevas. Yo veo diferentes corrientes, ¿no? Entonces, no sé, a veces lamentable también las posturas que existen. ¿Qué ocurre? Hay hermanos que no quieren introducir palabras nuevas para nada, ¿no? Ni munapkitu para nada, ni kuns munapkiti. Hane aymara maikta, hane aymara okamagita, ni utkan, tuwali nairat pachane pine utkitsas, como arsuna ka utkilata Eugenio, ¿no? Katha. Upanaga hanepi naira imara kunhamte apnagas kanu kama kiche kama apnagan munasip kekhnas arusak maihti urutkham hiwas khama kham isi ustastan sapur maih harektastan ahanu nikuts muroktastan kamara ke aru nagasak maiht cheja kwatha ukama arusak amuyenyaraki, ¿no? Entonces tenemos que entender eso de que una lengua no es el mismo de hace 2 siglos, de hace 3 siglos, de hace 50 años, va evolucionando como nosotros, ¿sí? Entonces, ese es un criterio. Otro, el contexto en que nosotros vivimos hace necesario que nosotros tengamos que acuñar algunas palabras, ¿ya? Entonces, en el contexto actual tenemos muchos objetos, celulares, computadoras, helicópteros, teleféricos, aviones, no sé, laptop, etcétera, etcétera. Hay algunos que se pueden mantener tal cual porque no existe solución alguna, no se entiende a veces al traducir, pero hay otros que sí se pueden, ¿no? Mediante
una traducción de la palabra que se tiene en otro idioma, o de una zefonemización, u observando la forma, o escuchando el sonido que produce. No sé, son algunos de los mecanismos que existe para acuñar palabras nuevas. Por ejemplo, hace unas cuantas noches aquí en el Alto, hace un rato me decían, ¿desde dónde estás transmitiendo? Desde la ciudad aymara del Alto, Hilanaka, Culiacán, el Alto. Es una ciudad cerca a La Paz con más habitantes también, ¿no? Pero somos un solo pueblo aquí, desde el Alto, de todos. Entonces, ¿qué es lo que se ha escuchado? Petardos. No importa el contexto. No importa por qué, para qué, etc. Pero en petardos, por ejemplo, había una coincidencia esa noche sobre esa palabra. Ojo, ojo. ¿Cómo se llama? Ojo, ojo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Viene, por ejemplo, del sonido. Cuando el petardo de viento dice, ojo, 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 ¿cómo se llama? Ojo, 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 ¿cómo se llama? Entonces, eso se llama técnicamente onomatopeya. Lo que nosotros imitamos a los sonidos de la naturaleza, ¿no? Entonces, esos sonidos se pueden observar en este nombre de petardo, por ejemplo. Del sonido que produce el petardo se llama ojo, ojo. He visto utilizar a unas 3 o 4 hermanas, ¿no? Con sus publicaciones, ese término. Entonces se puede recurrir a esos tipos de mecanismos. Otro día podemos ampliar el tema sobre palabras nuevas. Culiaca Lidia Franco, Gilate Elías, yo quisiera saber dónde das clases. Por ahora estamos en cuarentena, hermana, no estamos. Hemos suspendido las clases presenciales que teníamos, como hasta un nuevo aviso por las circunstancias que estamos viviendo, pero estamos pensando en realizar unas clases virtuales. Waliki, ya tiene pijamao, ukatja. Waliki, sarantas kakiña nukamaja. Acá na hisktawi kuñhañani. Aquí está. Hay varios comentarios, pero no logro. No logro leer todos, ¿no? Hola amigo Elías. Olo. Waliki. La raja dicho morok chitampi. Olo sasabar susticana. Hola amigo Elías. Te sigo desde Río de Janeiro. No es una consulta, pero saludos. Culiaca Hilda Pérez, Umaru Tansma. Kayana. Buenas noches y a Tichiri, Culiaca 2000. Hilda Aquise. Tenemos que usar el barbijo como lo diríamos en Aymara. Cúbrete con el barbijo hasta la nariz. ¿Cómo diríamos en Aymara? Siwa Culiaca Rosmeri Hilda Aquise Mamani. Cúbrete el barbijo. Cúbrete con el barbijo hasta la nariz. Hasta la nariz. Nasakam Nyukuntasim. Así de rápido, ¿no? Nasakam Nyukuntasim es ponerse el barbijo. Nasakam. Akakam. Nasakam Nyukuntasim. Si fuera hasta los ojos, Nairakam Nyukuntasim. Si fuera hasta la boca nomás, Lakakam Nyukuntasim. Ukama, ¿no? Nasakam Nyukuntasim. Ukama se llama Culiaca, Chacatawa, Culiaca, Rosemary Hilda, aquí se llama Nyukam Snawa. Ahora, para la palabra Nyuku existe diferencias de pronunciación. Es la misma palabra, ¿no? Ahí tenemos Nyuku. En algunas regiones van a decir Yuku, y en otras regiones van a decir Yuku. No, son variaciones, tienen el mismo significado. Algunos dirán tal vez Nyuku no corresponde porque solamente los animales utilizan Nyuku para para que no lacten, ¿no? Para que no tomen leche. O a los animales se les pone para que no vayan a
a otro lado a comer pasto, cebada, etcétera, ¿no? Para eso se pone yuku, tal vez dirán algunos. Pero, eso que utilizamos entre los animales, por su forma, por su función, también tiene familiaridad con el barbijo. No solamente he utilizado yo ya esa palabra como barbijo, ha utilizado un hermano mío que también publica en el grupo, Hilata Jorge Luis Coaquira, Jupau Kapnakaraki y Kamaraki Yakanakasa. Es preferible adoptar una palabra nuestra que tiene ese parecido que estar prestándose del castellano, ¿no? Entonces, Warwijo, Warwijrantasí, no, como que no da. Hay hermanos que utilizan eso, pero habiendo una palabra semejante en nuestra lengua, tendríamos que ampliar su sentido, más allá de que nos pongamos radicales o no con los significados que existen. Entonces, ñuku tranquilamente se aplica a lo que el ser humano utiliza actualmente para protegerse del COVID-19. COVID tunka yusut harka kasinya taki ukham nagaraktan hilana kulyakana kama hana aksara esip ham tumanaka ñuku sanya ñukunta sinya ñuku sinya ukhama kunhama he arsin munapst pachpaki aymar arusa kam kamiri aruna gatha waliki yakha akaina chan hukam hiskana ga utkampi aksan haniki wa waliki. A ver, aquí hay una consulta. Más bien parece una aclaración, ¿no? Ahí está. Jabón como jabón no existía, por tanto no hay traducción, dice el hermano Pedro Rojas. No hay traducción. No se aseaban, eso no quiere decir que no se aseaban, pero con otros productos sí se aseaban, con ceniza de la planta de quino llamada gella, con colpa, dice, hilata. Obviamente, ni apina halak tampoco, halak te discat kaigaro, con sayhata tas tu instan niña taxuma. No, inas hauna hanotichinte. Ukamaros utgeo. Chamaru instaña sai. Inas Castillarut aymaraptayaskstan haun sasiaqaut cheja ukha apnaqaraksna. Chaqapinairaja achachila uchanakasaja uka hupahopokompi harisipjerina. Hanukaja nikutatakej chojot amatampi harisipjerina. Upanani uka nikutapja kunalap onakanip kiris kunasuka han harisiri nagalap ani kutene kamasip kiraj awicha nagaj yamasuka nikutapas lihkirgi pinisar nagapjen hanicha amtasip tati wat amatawal nikut lihura icha wainta konakahne ke pe kumon hapete hasta tuskawa kunawa sasaneki munapkitu kam harisinicha inasa uka lakonak chakhair sasayatip khasuka inasa apnakasin munapkaraksis uknakaj. ¿No? ¿A qué me voy? Evidentemente no existía jabón, pero ya existe. Y tenemos que crear un término o aymarizar el término para que manejemos, para que no estemos castellanizando el aymara, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es cierto que a pesar de que no existía jabón, jaboncillo, no existía, no sé, shampoo, ¿no? Había formas de hacerse. Por ejemplo, aparte de lo que el hermano cita, de la espuma de la quinoa, hopoko, satauka, ayimarata, hopoko, espuma, hopoko, ¿no? Cuando tomas cerveza, huecontauka, kunanesuka uka hajoma, hopokoni, uma chaka kiuka kunanis. Chaka kiuka uka ainachan hopokoni. Na uka mahaya uka hopoko.
punto me ya que punto me cafiam jamomante cuando que hopocón ni para que hopoco, espuma. Entonces, espuma de la quinoa, eso es lo que utilizaba para asearse. Otro, utilizaban el amata, satauca, amata, satauca. Amata, ¿qué es? Es el orín, la orina, que algunos días se ha fermentado, ¿no? El orín fermentado. Entonces, con eso lavaban su cabello, por ejemplo. Eran brillantes, súper brillantes, cabellos súper brillantes. ¿No? Entonces, ahora ya no quieren utilizar porque las nuevas generaciones dicen que la tamata es olorosa, que en una semana sale, que cuesta, pero si ustedes quieren eliminar caspa, métanle tamata, gilanaka, cuyacanaka, métanle tamata. Se ponen en cuarentena una semana y luego salen sin caspa, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál quieren? ¿Andar con caspa un año o andar sin caspa después de una semana? Entonces, tamata en ¿waliki? Métanle tamata, anticaspa. Recomendación, waliki. Come on. Entonces, muy buen apunte. ¿Waliki? Hilanaka, ukamaraki kuyakanaka, hanch, ojo, usumbusuntañataki, lakata nasampacha, yukum, imantasinyan siwa, hilata kapakñan, kollan taki, ukamao. No, hichurunaka, usunaka pisarnaga, usunaka hankatuntañataki, ay, wasaja, yukuntat, sarnaga, pamsa puesto que yukuntat sarnagañaso. Sarnagas cañaso, ¿no? Yukuntat san yukuntinas, usukatsistan, ukamarusa, mistuñatak ankaru mistuñatak haqen hiktapt kañanuk han haqen hiwasal ch'oqkatañapatakiqa llukunsiñapapinipi como hilata chiqawkaq yaqipanaqay lluptasipchis laqsukat ch'uqurpayaqakiku tukan laq'unak hiwasal ch'oqkatasipkistaspaq qamakiw walik mapa hisk'tampi haysañaniwat saranta wayqañani yaqhurkama humanakama skiptasiri Chaka no te fachate hiskawinaka hanipini chutki. Cuyaca Leticia Montes, saludos desde Estados Unidos. Sí, Cuyaca Leticia Halillapan. Lidia Franco, ¿cómo se dice alcohol en gel? Waliki Cuyaca Lidia. Ahora, ¿qué me invento? No me voy a inventar, ahí tenemos palabras adecuadas. Hay una palabra que está cayendo en el olvido. Significa gelatina, gelatinoso. Y gelatina, gelatinoso también pues corresponde a gel. ¿No? ¿Han escuchado la palabra yujlu? Yujlu. Maya para capta así. El picharta así, canta. Pero tal vez aparece al revés como la hermana decía, ¿no? Mejor les deletreo. Es L-U-J-L-U. Así, Lujlu. Entonces, esa es gelatina. ¿No? Entonces, alcohol. Para alcohol, esta palabra viene de alcohol, árabe al castellano como alcohol. No, entonces una palabra que va rebotando por ahí. De alcohol a alcohol y luego a alcula en aymara. Aymarizado. Podríamos utilizar eso tal vez porque se ha enraizado tanto ese uso. Pero tal vez también podríamos utilizar la palabra... No sé si han escuchado. Irillu sabjeuka. Irillo, Irillo. ¿Han escuchado esa palabra? Irillo. Tal vez podríamos también utilizar eso. Siempre al acuñar las palabras hay que tratar de reducir los términos. No podemos estar traduciendo con 5 palabras. ¿No? Si es necesario o si es posible, tenemos que reducir a lo más corto posible y que sea entendible esa palabra. Entonces, Yujlu Hajouma, por ahí no da, no es entendible, no es largo. Es entendible, pero es largo y más pareciera que se refiere a Hajouma, Hakontañataki, Umantañataki, Machantañataki, Hanhamau. Entonces, Yujlu Alcula, Yujlu Tirillo, Inasa, ¿no? Por ahí vamos.
O alcullujlu, como huilayujlu, ¿no? Huilayujlu decimos cuando de la sangre se pone gelatinosa. Huilayujlu, katatkiri, huilayujlu. Alcullujlu, yujlu alcula, yujlu tirillu, yujlu tirillu, ¿no? Ya acabo de decir. Pero si eso no nos convence, tenemos alcohol en líquido. Ahora, el alcohol en gel, hace un rato decía, tenemos que ver la forma, ¿no?, que tiene, o la consistencia, o el sonido que produce. Y el alcohol en gel es espeso, ¿sí? Entonces, por ese lado también podríamos utilizar kusu alkula. Kusu irillo, kusu espeso, alcohol espeso, kusu alkula. No es extraño a un hablante aymara. Si le dices a alguien de la calle, ¿no?, le dices kusu alkula aljeta, kusu alkula, alcohol en gel, kusu alkula. Funcionaría tal vez mejor que yujlu alkula o alkul yujlu. Entonces, ahí va la respuesta. Kuyaka, Sutimaraptas Kitipini Pamistanchin. Era una hermana cuyo nombre me he olvidado. Waliki. Ay, caramba, aquí. Kuyaka Adriana Machaca, buenas noches. Una consulta, ¿cómo puedo lograr la diéresis? No es diéresis. En este caso los ejemplos ¿no? Es apóstrofe. Diéresis es dos puntitos. Es apóstrofe. Me imagino que se refiere a la pronunciación, porque en el teclado yo creo que el apóstrofe está ahí allí. Bueno, no creo que se refiera a eso. Entonces, ¿cómo podría pronunciar Adriana Machaca? Cuando tú ves con apóstrofe cualquier letra, siempre va a salir con explosión. Ahora, ¿cómo puedes lograr? Contén la respiración. Por ejemplo, en la P. Contienes la respiración, contienes la respiración, pero no todo, ¿no? Contienes la respiración en el lugar que corresponde. Por ejemplo, en la P los labios. Y luego sueltas con fuerza. No. Y si es la T y en los alvéolos, con la lengua. Ahí vas conteniendo el aire ahí, ¿no? Como para hacer reventar. Así, ¿no? Con fuerza. Entonces, esa sería la clave que teníamos. Si estuviéramos en clases presenciales, podríamos lograr el pronunciar los sonidos que llevan apóstrofe en la escritura. Es más fácil que los posvelares, ¿sí?, ¿no? Entonces, eso sí un poco dificulta. Los posvelares, la por ejemplo, que ahí tenemos. Entonces, contén la respiración, ¿no? Encapsula. Está esa palabra de moda ahora, de eso de encapsular. En un lugar y suelta con fuerza. Etcétera. Waliki. Ni apinar que me halak tampi. Alak no kelpek akasi ampi. Waliki. Ya kahiskanaka. Quizás la hermana se refiere al alargamiento vocálico si ujilata vida los usnayo inasa. Uka pacha kuñihtanuka, alargamiento vocálico. Cuando vemos ta loch tapista ampi. Ni apine loch tapista. Ya. Tal vez aparezca al revés, pero vamos a entender. Come. No, entonces, cuando ven una palabra así con dos puntitos, alargamiento se llama porque esta A no se va a pronunciar como una A en castellano, sino como una, para graficarles les voy a decir como una doble A. Ahí tenemos Sarañani. Y ahí tendríamos aquí Sarañani, una diéresis, ¿no? Aquí alarguen un poco la pronunciación. No es lo mismo esta A que estas otras dos A's. Sarañani.
Así, cuando ven dos puntitos es alargar un poco más la pronunciación. Sarañani. ¿Cómo? Entonces, fácil, ¿no? Si la I tiene una diéresis es igual. Kaukiri. Ahí, alargando un poco. Eso nomás es. No es nada difícil el alargamiento vocálico en la pronunciación. Diferencia entre Jutma y Jutam. Gari, Bilmar, Mamani, Mamani, Hilata Gari. Y ahora, ¿qué hacemos? Kamsa, sicha. Walik. Jutma y Jutama. Hay una forma más. Jutama. O sea, con una A después de T, ¿no? Jutama. Y de ese Jutama, una forma extendida, digamos, surgen las formas Jutma y Jutam. Los tres tienen el mismo significado. O sea, puedes decir Jutma, puedes decir Jutam, puedes decir Jutama. A la verdad se entiende. Y como como hace un rato les digo, para aprender, les dije, ¿no? Para aprender a hablar no es necesario que nos compliquemos en criterios lingüísticos. Entonces, tú utiliza cualquiera de los tres, te van a entender. Jutama, Jutma o Jutam. Valen los tres. Que los yatichiri, los lingüistas, etcétera, se compliquen con los demás detalles de que esto corresponde, no corresponde. El objetivo de nosotros, como personas que no sabemos hablar, no es complicarnos en los detalles. El objetivo es hacernos entender con la persona que vamos a hablar. Entonces, ahí estamos. Jutam, Jutama, Jutma, los tres. Waliki. Waliki, ya kaisktawi. Ya kaisktawi, kaukina kan sut. Kaisar extrañan. Hilata Zoman Pairumani Ajacopa Hayaya Siwa Hilata Zoman Humaraki. Vilma Cristina Sánchez Álvarez, ¿cómo se dice en Aymara? Entre dedos. Entre dedos. Lucan Taipi. Taipi, 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 Taipi. Taipi, Culiaca. No, entre dedos. Ahí está. Lucan Taipi. Dedo, dedo, medio. Dedo, dedo, medio. Dedo, dedo, medio. Dedo, dedo, medio. Lucan Taipi. ¿Waliki? Posible que haya otros términos, ¿no? Igual sirven. Hay términos diferentes para denominar algo. Así les comentaría en el grupo, creo que me dieron un comentario y les dije, el sordo tenía más de 30 nombres apelativos y calificativos. Entonces, todo sirve. No hay eso de que lo que yo digo es lo valedero. Todos sirven. El Aymara es así, rico en palabras. Waliki. Chuño mam kayuna karaqsip hañani han kayuna tahe siñata que siwa hilata kayan mayni hilata chiqapi chuñun maruat antaña uka hayna si yaqep kutila qona kauti kayunu gatuka chuño mam ruat antaño ka chuño mapin ukhiwasar kumara chistas qollistas pa uka chuño uma chuño manne ko warta phata tukar wat antata uka qono phata ma hay khpachuka tukala qona kam hiwaraya pham hilanaka kama cochuño mane pinewa huartañat inaki ha junto te bhata chuño lachu ko huat antaphan hilatawali kusay oktawinaki apayanis karak hilataha suma arumaki panay hilata Jasmine Sancho waliki kulyaka Jasmine halala suma arumapan aski arumapan kamisaki taqikunachkhay waliki yaqa histawinak taqtakana caja tuwal hani qilqanta niphatayna alkulat irillo alkulas asmaynina kaqlata abad haru uma sañawa haruma pecha haruma hanesis natej hani harum sisnate ka qolla siñaro ka lluqlluchi khusuchi hay in su campa chaptir hamaw inas amoya sir hama juga apnaqtas kalaksna kun handrik nereki nayapini amoyo hapini uchega sisnate hanicha uka amoya sir hama juga apnaqtas kalaksnawa waliki ya qasti kasti kaukisa
Ukaukanka mistep hamaka. Hilata Sebastián Chambi, ya te kermasi, Hilata ya Sebastián Chambi, Hilata Sabasti aruntan smau, ka Hilata muintata kan aruntan itainau, Hilata. Gualik. Hilata Abad Gonzalo, Uparus Kamaraki, Aruntañani, Hilata Badani, Wintas Tanda Kama Hiktap Tant Kunapach Kamarus, Likanoli, Wintat Hakera Kitaumaha, Kunapachas Wintasi Pinchiñani, Ampi, Akanji Akhiskanakauti. Neu kanut kargiti. Wali que akan makatas kiñani. Todos nosotros vamos a morir, decía Hilata Edmundo Pacheco. ¿Cómo se traduce y qué significa? Chayakis fecha caramba. Si vamos a morir, transmitiremos toda la noche entonces. Broma, hermano. Todos vamos a morir. A ver, Kamsan Sisktaja. Kitisa Kaukisa. Sasapi gana. Ya, en eso momentos, todos nosotros vamos a morir. Jamaki Useja. Si bien en castellano tenemos 3 palabras, hermano, todos nosotros vamos a morir. 4 palabras, ¿no? Todos nosotros vamos a morir. 5 palabras. En Aymara es más sencillo. Takeniu hiwañani. ¿Anicha? Takeniu hiwañani. Eso significa todos vamos a morir. Todos moriremos. Takeniu hiwañani. Walikiti. Kama. Tal vez quieres escritura. Kelgat Sam. T-A-Q-I-N-I-W espacio no. J-I-W-A N-A con diéresis y N-I. Takeni Ujiwañani. Es 5 palabras del castellano en 2 palabras en Aymara. Takeni Ujiwañani. Todos nosotros vamos a morir. Kama señas para Hilata. Chasti. Kamau. Kamakpi. Chaksandaki. ¿Cómo se dice? ¿Me puedes dar tu número de celular? Chaculiaca Lidia Franco. Kamsan. Kitiros Kamsan Montampi. Kitiros Ausañacos. Y Main Monta. Waliki. Dar tu número de celular. ¿Me puedes dar tu número de celular? Ahora, si traducimos literalmente, Hausañ Hakum Churitas Mati Sasa. No, traducción literal. Hausañ Hakum Churitas Mati, ¿no? Hakanaja Churikchitaniteja. No, traducción literal, eso hacemos, ¿no? A veces al traducir. Traducimos literalmente y hablamos así. Hausañ Hakum Churita. Y no me dio el número. Entonces, Hausañ Hakum Citas Mati. ¿Me puedes decir tu número de celular? Sería creo que lo que más corresponda a la naturaleza aymara. No, Hausañ Haku es como número para llamar, ¿me puedes dar? No, Hausañ Haku, el número para llamar, ¿me puedes dar? Hausañ Hakum Churitas Mati, así no. Hausañ Hakum Citas Mati. No, Hausañ Hakum Cita Yamsuma, Ukamsarakismau, ¿no? Hausañ Hakum Cita Yamsuma. Dame pues tu número de celular. Dime pues tu número de celular. Come on. Por favor, Amsuma. Waliki, ¿cómo has pavo? Culiaca. Y acá está Nagasti. Takani ujiwaña ni Brandon Lideman, hupa hilata Brandon, hupa haisis hataina pininkara. Ninkara, hiskta sin hupa hilaroja. ¿Dónde dicta clases? Por ahora, como hemos dicho, hay cuarentena y no estamos en ningún lugar. Vamos a anunciar por la página si vamos a reanudar las actividades, ¿no? Presenciales, pero vamos a ir con virtuales. Eso está en planes. Veremos cómo nos va. Vale, algo sobre sufijos que me estaba olvidando hace un rato. Me decía, explica algo de sufijos más.
Entonces, con Sanchita, mm, con Sanchita, es que atja, que más que pis, jamás sarnagas ampi. Ya, walik. Akam, kun ham siati chap hasmuk. Hanyu yati chap kata tumunaga yati chirina kamaha, sufigu kanakha. Como les decía, no enseñen ustedes el significado, qué tipo de sufijo es. He visto una consulta, ¿no? ¿Cómo podemos aprender los sufijos? Y a ti chapjasmaja akam. Kun saptasi cha. Akaptasi, machumpa. En situación, ¿vale qué? Si están en clases, que saquen su chamada. Lo cantañani. Loxuñani. Loxuña. Su. Loxuña. Lo cantaña. Nta, ¿no? Entonces, nta, introducir. Lo cantaña es meter la mano, ¿no? O sacar la mano. Nta, ahí como sufijo. Lo cantañani. Loxuñani. Loxuñani. No, así podrían con ejemplos tal vez, ¿no? Apkata ñani. Apaka ñani. Así, con situaciones, ¿no? Tokata ñani. Tokoka ñani. Tokata ñani. Todo. ¿Qué es lo importante? Ni siquiera se necesitan evaluaciones escritas. Cuando una persona está aprendiendo a hablar, recomendación. Evaluaciones escritas no son recomendables. Oral, todos, diálogos, oralidad, movimiento corporal. Kamaña pawa. Kama aruntas casa. Kamisaki hilata, kamisaki kuyaka. Kama. Sañas. Ikiña chukaja. Ikintañani, wale ikintañani kan kunan bisan hatsip kanya paina. Ikintañani. Hanhatasiñani, ukamanakri. Entonces, el aprendizaje no tiene que ser en asiento, no tiene que ser así. No, tiene que ser con movimientos corporales, con hechos, con actuación. Hemos pasado clases con algunos hermanos, ya hace en febrero y marzo, antes que aparezca el coronavirus. Entonces, así hacíamos, pues, ¿no? Bailábamos, subíamos, bajábamos, saltábamos, reíamos, tomábamos asiento, eso. Entonces, una persona que está aprendiendo, el objetivo no es conjugar verbos, no es conjugar verbos en papel, es hablar. Entonces, lo que se debe afinar. Oliki. Chililiri es el celular. María Clara Espinosa Coronado, Culiaca María, Chililiri. Si hace un momento decíamos que por el sonido se puede acuñar una palabra, ¿no? Nueva. Como el celular es un objeto nuevo, una cosa nueva. Entonces, ha habido hermanos que han acuñado esa palabra, chililili, chililili. No son los celulares actuales, pues, ¿no? Había unos celulares donde el timbrado era así, se acordarán, donde no tenía WhatsApp, donde no tenía Facebook, no tenía pues aplicaciones, era básico para llamar, hora, jugábamos la viborita, etcétera. Entonces, ahí el timbrado era chililili, de ahí, de la onomatopeya, imitando sonidos del celular, dijeron chililiri o chililiri. Onomatopeya, está bien. Pero también hubo otra acuñación, hausaña, objeto para llamar, más o menos, ¿no? Hausaña, objeto para llamar, hausaña, chililiri, chililiri. No hay que debatir que esto es el que sirve, esto es el verdadero, ambos sirven. Mejor si existen 5 palabras, así estaríamos con sinónimos, ¿no ve? Entonces, ahí está. Chililiri, chililiri, hausaña. Walikiti, para celular. Es necesario crear nuevas palabras. Una consulta más y luego tendríamos que irnos. Ya estamos mucho tiempo aquí. Y vamos a irnos, ¿no? Waliki.
awarinti kunturi malku nayasaña munkayata alkul nanaka sapta awarinti haruma chiqaw awarinti sata hilata kunturi malku kamau awarinti sapjewa hichaninkarsis kayatja uka alkulaja alcohol uka tuti uka alcohol uka alcohol uka árabe aruthuti kipkakiraki awarintej Castilla arut jutataraki uka aguardiente satauka aroja aguardientitja awarinti kama hilata kamaja awarinti sisnaja uka alkulas kipa Castilla arut aymarapta yataskaraki awarintej niaskompi hiwasaja arsusiraktan awarinti hajo uma alkula ukamana kampachas aymara arsusitaski arsuñaneja Castilla arumpik hananch charjontañaniti waldiskiwa ya kaiskawinak waliki sarantañani akanchiksanagutki sufijo raki y puni Gilata Javier Marino Ordóñez Espinosa raki puni uso de sufijos raki y puni raki con el sentido de también, ¿no? Entonces tendríamos que decir lo siguiente. Ejemplo: kunhamasktasa hilata kitinsa Javier, kunhamasktasa, ¿cómo estás? Kunhamasktasa nayahualikisktua, supongamos que tú me respondes. Y supongamos que también hemos aprendido a decir y tú, ¿no? Y me dices, ¿no? Y tú se dice humasti. Y tú me dices humasti. Nayah ukama raki. Yo así también, así literalmente, ¿no? Nayah ukama significaría yo así. Pero si coloco ahí un raki más, Nayah ukama raki, yo así también. Yo lo mismo, yo lo propio. Entonces tiene ese sentido el raki en muchos contextos, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Si tú me dices humaj patakamayar sartati, ¿no? Tú has ido a Patakamaya. Y yo te respondo, Hisa sartua. Sí, he ido. Y te digo, ¿no? María Sara Rakiwa. María también ha ido, ¿no? Entonces, Raki le da ese significado. ¿Vale? Puni. Puni tiene un significado de énfasis. Pero para que entiendan, ahí en algunos contextos, o en todos los contextos casi como siempre, ¿no? Se suele traducir, ¿no? Entonces, Sarapuniñani, vamos siempre, Sarapuniñanía, vamos siempre pues, así más o menos, ¿no? Ukampuniwa, ahí está otro. Ukampuniwa, Ukamawa sería así es, pero Ukampuniwa así siempre es. Entonces el puni como siempre, con sentido de énfasis o a veces con su mismo significado de siempre. Ahora, este sufijo tiene variantes, ¿ya? En algunos lugares dicen puni, en otras regiones dicen pini. Sarapuniñani se diría en otras regiones como Sarapuniñani, no, Sarapuniñani se diría como Sarapiniñani. Y en otras regiones dirían
sarapaniñani. Ese sufijo tiene variantes. Puni, pani, pini. Puni, pani, pini. Tiene el mismo significado, solo son variantes. Entonces, dependiendo del lugar donde ustedes vayan, van a escuchar eso, ¿no? Sarapuniñani, sarapaniñani, sarapuniñani, sarapiniñani. Es repetido puni 2 veces. Waliki, kamakiu. Waliki kamaja hilanaka kuyakanaka. Aruma harakiwa. Yahauru hikistas kañani. Inasa yaqepanakarhan ampi. Yuspajara, decir está bien o es askinaki. Cuyaca María Clara Espinosa Coronado. Se hacen conflictos, ¿no? Yuspagara viene de Dios pagará, suelen decir, ¿no? Del castellano. Es la aymarización de eso. Yuspajara. Entonces, por eso hay rechazo, ¿no? de muchos hermanos, por lo general puristas, digamos. Pero si tú sales a la calle, la mayoría de la gente habla así. Pues, ¿qué hacemos? No sé, el dar gracias es cultural, se dice también, ¿no? Entonces nos enseñan, por ejemplo, que nosotros como aymaras damos gracias con acciones y no con palabras. Entonces ahí viene el aini, ahí viene la minca. Y cuando solamente cuando ya decimos gracias, correspondemos a los otros con las palabras y nada más. Y así en la cultura de la cual es parte el castellano se practica, ¿no? Entonces, por esas razones se dice, no dicen nuestras fuentes, que no existía esta palabra tal cual, ya. Pero sí he visto utilizar algunos términos que se utilizan en varios contextos. Creo que estoy redundando mucho. Ahí tenemos el askinaki, ¿no? Askinaki, que en el lado oeste de nuestro territorio aymara he escuchado más. Pum, no vamos por ahí, ¿no? Askinaki. Y he logrado entender, antes no lo entendía. Askinaki como gracias. Muy bien, excelente. Tenemos que aprender. Si eso significa corresponder con agradecimiento, entonces tenemos que extender ese uso. He escuchado también el pai, aunque otros dicen viene de pagar, ¿no? Pero pai cuando se agradece de la comida, también se podría usar. Otro término, el hayaya. Ese hayaya tiene, no sé, 10, 15, 8, 12, 20 significados. Uno de los significados es eso de corresponder con palabras. El agradecer, diríamos, ¿no? Agradecer. Entonces hacemos una tapi y ahí están. Malkut alya marca chirina kataken gangap may mankantan hagot halal hena halal, ¿no? Ahí estamos. Halal. No solo significa viva, sí. No solo significa un grito de arenga. Halal es más que eso, ¿no? Es chuima aru, ajay aru, mainir chamachtañaru, kamanaga halal, ¿no? Halal. ¿Vale? Puede ser también ese uso. Askina que como cuyaca María. ¿Vale? ¿Qué? Y acasti. ¿Cómo puedo decir, dice, expresar una oración condicional si Guajilata Nikisael Maldonado? Digamos, por ejemplo, ¿cómo sería la traducción de? Si no te apuras, entonces vas a llegar tarde. Apurarse. Ahora dicen apurasim, ¿no? Entonces no, hay palabras para eso. Hankachasiña, apurarse. La cachtaciña, apurarse. Entonces, hankachaskat ukaja. Eso si no te apuras. Hankachaskat ukaj. Entonces vas a llegar tarde. Hankachaskat ukaja. Keptaña niwa. No tenemos que traducir literalmente aquí, ¿no? Haip upuriñani, así no.
¿Qué quiere decir en el castellano? Interpretando ese sentido. Vas a llegar tarde. ¿Qué quiere decir? Te vas a atrasar. ¿No ve? Entonces, no es necesario traducir literalmente esta expresión en esa parte, sino ya sacar el contenido. Entonces, decir solamente si no te apuras, entonces vas a llegar tarde. Hanka yaskatukaj jept atawa. No, jept es atrasarse. Así se diría, hermano Niki. Hanka yaskatukaj jept atawa. Han la yaskatukaj jept atawa. Hanka xaramakata. Ukama, alispaña uka hanka chirinaka. Hanka hariaño. Hanka chasim. Hanka ki konsu kan liao kasista konsu kan uka liao kas hanka xarañan khep hañani ukama tok hasma munasoka hanka chasira kanaka hilata niki ukama aspau. Waligita nicha. Hayaya ukamaja. Un saludo a todos. Vamos a programar otro día para hacer este tipo de intercambios. La primera experiencia, estoy un poquito chacreando con leer los comentarios, tal vez he obviado alguno. Vamos a responder si no hemos contestado en el respectivo lugar donde ustedes han escrito sus preguntas. Entonces, saludo hasta donde se encuentren. Aymararus hachancheska kiñani, aymararus lagancheski kiñani, takench amachasiñataki, yaqhanakar aymarar puriañataki, ukhamat aymar markasa hukampi, chamampi, sarantañapata, kanaq sarayasisa. Walikitanicha, waliki bachahichi, ukama, inaskum hapchista. Kamapay kamaja, yaqhaurkama hallallapan takenitaki, hikisiñkama.